Una de las dudas más frecuentes que me hacen en cuanto al tema de virtualización con Hyper-V, de pronto muchos, por eso es que utilizan otros hipervisores porque desconocen ese tema de las licencias virtuales en Hyper-V. Y tenemos algo que se llaman los OSE. Estos OSE son los entornos de sistemas operativos o las instancias de sistemas operativos, Operating System Environments. Estos OSEs son los que nosotros podemos ejecutar en lo que son las máquinas virtuales. Cuando nosotros tenemos una máquina virtual en un hipervisor, lo conocemos como un OSE o un Operating System Environment o una instancia de sistema operativo que está corriendo en ese hipervisor, en este caso Hyper-V. Dentro de nuestras licencias de Windows Server, nosotros tenemos dos tipos de licenciamiento. Por un lado tenemos la de estándar, por aquí tenemos la estándar, y por el otro lado también tenemos la Data Center. Obviamente la estándar, esta licencia tiene un costo aproximado de unos ¿qué? $1000, algo así, dependiendo el partner de licenciamiento. Y esta licencia tiene un costo de $1000. Económica, sencilla, allí baratica. Y por el otro lado tenemos la de Data Center, que esta tiene un costico allí, una módica suma de hasta a veces $6000. $6000. Eso obviamente dependiendo la capacidad de hardware de nuestro equipo, cuántas CPUs tiene, cantidad de núcleos virtuales y todo eso. Eso tienen que ya directamente evaluarlo con el partner que les vaya a vender el licenciamiento. Cuántas licencias necesitan para el hardware que ustedes tienen actualmente. Entonces, ¿cuál es la duda de los que quieren implementar a Hyper-V? Porque cuando uno le dice que dependiendo de la licencia que tienen, o sea estándar o sea data center, ellos van a poder tener una cantidad de máquinas virtuales totalmente gratis en lo que es Hyper-V, a diferencia de otro hipervisor como VMware o como cualquier otro. Si nosotros vamos a ejecutar Windows Server en máquinas virtuales, vamos a poder contar con unos OSE virtuales totalmente gratis. ¿Cuáles son las cantidades? Para la versión estándar, si nosotros compramos una licencia con la versión estándar, vamos a tener un número de 2 OSE virtuales. Vamos a tener dos máquinas virtuales que van a poder ejecutarse en el mismo host, ojo, en el mismo host donde tenemos la licencia que nosotros hemos comprado para instalarle a nuestro host de virtualización de Windows Server 2022, 2019, 2000, lo que sea. Y en esa misma instancia, en esa misma ejecución de ese host de virtualización con Hyper-V, nosotros vamos a poder ejecutar dos máquinas virtuales si compramos la versión estándar totalmente gratis. Entonces aquí nosotros vamos a tener estas dos licencias gratis, y si nosotros compramos la versión Data Center vamos a tener una cantidad de licencias ilimitadas. Aquí se hizo un poquito más grande eso, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Aquí vamos a tener una cantidad de licencias totalmente ilimitadas. ¿Ilimitadas hasta cuándo? No es que vayamos a tener allí en una versión data center una cantidad de ilimitadas y que creamos que con esa cantidad de ilimitadas pues vamos a poder ejecutar también en otro hardware con esa misma licencia esos OSEs o esas máquinas virtuales totalmente gratis. No, recordemos que es en el mismo hardware. ¿Hasta dónde va a ser la limitante de nosotros en esta versión data center? El hardware, hasta donde nosotros podemos ejecutar allí en lo que es nuestro hardware. Si nuestro hardware tiene, no sé, 2 teras de memoria RAM, pues vamos a poder ejecutar la cantidad de máquinas virtuales que podamos allí, dependiendo obviamente el tema por CPU. Ya saben que se licencia por CPU. Entonces, si nuestro hardware tiene una cantidad de licencias por CPU, vamos a poder ejecutarlas allí en esas máquinas virtuales de forma ilimitada. Entonces, ya saben que
Todo va a depender de la capacidad del hardware que nosotros tengamos. Hasta ahí bien, hasta ahí de pronto puede ser entendible. Estándar, 2 licencias gratuitas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos por aquí nuestro host. Vamos a buscar un iconito por aquí de un host de Hyper-V, un host de virtualización. Por aquí tenemos nuestro host. Entonces, en este host yo voy a poder tener allí lo que son mis 2 maquinitas virtuales. Vamos a representarlas por aquí como un, no sé, como este, por ejemplo. Vamos a tener nuestras 2 instancias de máquinas virtuales. Estas 2 instancias van a ser obviamente totalmente gratis, al gratín, como nos gusta, allí totalmente gratis si estamos ejecutando la versión estándar en nuestro host de virtualización. Ojo, en el mismo host de virtualización. No vayan a pensar que compran una licencia y ya van a poder instalarla en otro host, en otro hardware, sino que tiene que ser en el mismo host de virtualización. Y si nosotros tenemos la estándar, pues aquí nosotros vamos a poder tener todas las cantidades de máquinas virtuales que necesitemos. Aquí vamos a ponerle un infinito. Vamos a poner aquí infinito, dependiendo el licenciamiento que tengan ustedes por hardware, por CPUs físicas. Entonces aquí tenemos infinito, pero ¿cuál es la duda que me hacen más que todo los que están iniciando el tema de virtualización con este tema de los OS virtuales? Y lo que muchos creen es que yo solamente voy a poder correr esas 2 máquinas virtuales con esa versión estándar en lo que es Hyper-V. O sea, yo solamente voy a poder tener allí 2 maquinitas virtuales en ese host y no voy a poder crear muchas más máquinas virtuales. Y obviamente no es así. Este tema de los OSE virtuales totalmente gratis en la versión estándar solamente son para estas 2 máquinas virtuales. Obviamente, estas 2 licencias que tenemos allí se activan con la misma llave de licenciamiento que tiene nuestro host físico. Entonces, con la misma llave de licenciamiento, activamos estas 2 instancias que tenemos allí virtual o esos 2 OSE. Pero muchos dicen, bueno, pero entonces yo, ¿para qué voy a comprar la versión estándar si solamente voy a poder ejecutar 2 máquinas virtuales? Hay que tener en claro que una cosa es las cantidades de máquinas virtuales o los OSE gratuitos y la cantidad de máquinas virtuales que yo voy a poder ejecutar. Yo, por ejemplo, aquí puedo obviamente seguir ejecutando más máquinas virtuales dentro de este host dependiendo la capacidad del hardware que yo tenga. Entonces allí la limitante va a ser el hardware. ¿Qué sistemas operativos? Puede ser sistemas operativos Linux, el cual ya no tengo que pagar por ese licenciamiento. Puede ser Linux. Entonces yo puedo crear obviamente más máquinas virtuales en ese host con este sistema operativo Linux que no tengo que pagar por una licencia. Si ya yo quiero ejecutar, por ejemplo, un otro Windows Server 2022, ya yo tengo que pagar por esta licencia adicional. Ya no va a entrar en las 2 que yo tengo allí totalmente gratis. Vamos a separar esto por aquí. Ya yo aquí no tengo estas versiones gratis o estos OS gratis porque ya yo estoy consumiendo esas 2 licencias que ya me da la licencia estándar. Entonces, una vez ya yo estoy utilizando esas 2 OS gratis que me da por ejecutar Hyper-V, por todo el tema de ejecutar allí, entonces ya yo no voy a poder, obviamente, esto tiene que ser Windows Server. Aquí vamos a colocarle Windows Server y tiene que ser la misma versión. Por ejemplo, si mi host es Windows Server 2022, tiene que ser la misma versión de lo que es mi host, esas máquinas virtuales que están allí. No es que aquí en mi host tengo Windows Server 2022 y por X o Y motivo, por un requerimiento, pues aquí voy a tener Windows Server 2016 o 2012. No, tiene que ser la misma versión con el mismo ISO que instalen lo que es el host de servidor de virtualización, pues también instalan las máquinas virtuales. Entonces ahí la duda es que muchos creen que solamente se pueden ejecutar 2 máquinas virtuales allí en ese host con la versión estándar y no es así. Yo puedo ejecutar más máquinas virtuales,
Pero obviamente, si es un sistema operativo Linux, no voy a tener que pagar por esa licencia, obviamente, por motivos ya conocidos. Pero si yo, por ejemplo, necesito ejecutar otra máquina virtual con Windows Server, ya por esa sí yo puedo pagar o tengo que pagar una licencia adicional. Tengo que comprar una licencia para poder ejecutarla allí. Pero no es que me vaya a limitar la versión estándar a solo dos máquinas virtuales. Yo puedo seguir creando más máquinas virtuales según la necesidad que tenga y obviamente ya pagar por el licenciamiento adicional de cada una de esas máquinas virtuales. Pasa lo mismo en las ilimitadas. Yo puedo aquí ejecutar sin ningún problema Windows Server 2022 o 2025, la versión que esté actual en el momento, porque esto es algo que viene, esta oferta de OS virtuales gratis viene desde Windows Server 2012, creo, si no estoy mal, o 2008, que fue que comenzó Hyper-V en Windows Server. Y yo aquí obviamente voy a poder seguir ejecutando máquinas virtuales, no solamente Windows, con esa misma licencia de 2022 de forma ilimitada, sino que obviamente voy a poder ejecutar Linux, voy a poder ejecutar lo que es sistemas operativos clientes, por ejemplo, un Windows 7, un Windows 11. Aquí ya yo voy a poder utilizar Windows 11, pero esta licencia de Windows 11, obviamente, al no ser de Windows Server 2022 y al no estar en esa oferta gratuita de los OS virtuales, pues ya yo aquí tengo que pagar por esa licencia adicional de Windows 11. Yo puedo crear la cantidad de máquinas virtuales que yo necesite o que mi hardware soporte, porque yo no te puedo decir aquí, no, aquí puedes ejecutar la cantidad de máquinas virtuales ilimitadas y me vas a dejar allí en los comentarios de que tu servidor se desbordó la memoria y que no tienes más memoria RAM. Entonces, eso sí ya es la limitante, es el hardware directamente. Entonces, esta es una de las dudas y de pronto algunos cuando comienzan a investigar todo el tema de virtualización con Hyper-V, pues llegan y como que no les explican muy bien el que le está vendiendo el licenciamiento o el que le está ofreciendo la solución. Llegan y le explican este tema de las dos máquinas virtuales allí totalmente gratis y ellos creen o muchas veces creen que es que solamente se pueden ejecutar estas dos máquinas virtuales en ese hub de virtualización. Obviamente me voy a VMware, me voy a Proxmox, donde yo puedo ejecutar la cantidad de máquinas virtuales que soporte mi hardware. Y no es así. Ese es uno de los puntos claves allí, sobre todo con la versión estándar, porque de pronto si uno le dice allí ya en la data center son ilimitadas, puedes crear la cantidad de máquinas virtuales con el mismo sistema operativo del host, puedes crear la cantidad de manera ilimitada que tu hardware soporte. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte de las dos máquinas virtuales o de los dos OSE virtuales gratis que podemos ejecutar en la versión estándar y no confundirnos de que no es que solamente vamos a poder ejecutar esas dos máquinas virtuales. Yo puedo seguir creando más máquinas virtuales con otros sistemas operativos, Linux, con Windows, pero ya saben que sí tenemos que pagar por esas licencias Windows adicionales. Entonces, es un tema muy allí que se confunde o se tiende a confundirse en el tema al momento de nosotros explicar ese tema de los OSs virtuales en Hyper-V, los Operating System Environments, y hay que tenerlo muy claro al momento de nosotros de pronto plantearle a nuestro gerente y demás esa oferta de Hyper-V. Por eso es que muchas veces con un licenciamiento Windows Server pues sale mucho más económico virtualizar que de pronto en VMware, porque en VMware tú tienes que comprar la licencia de VMware y también si vas a ejecutar máquinas virtuales con Windows Server pues tienes que comprar las licencias de Windows Server. Una empresa que va a comenzar, que va a montar su host de virtualización, una empresa pequeña por ejemplo, que compra una licencia estándar, pues él viene y monta su host con Hyper-V y aquí en Hyper-V pues monta su Windows Server 2022 y ya va a tener una base muy importante porque ya va a tener, por ejemplo, dos máquinas virtuales en las cuales puede, no sé, montar allí
Active Directory Domain Services, por ejemplo, en una máquina virtual, su ADDS, y en la otra máquina virtual pues puede montar su aplicación más su base de datos, por ejemplo. Entonces ya allí va a tener cubierta esa empresa dos máquinas virtuales en las cuales va a poder utilizar para implementar sus soluciones. En comparación con VMware o con otro hipervisor que si compras la licencia para el host para virtualizar, pues también tienes que comprar esas dos licencias de Windows Server que te vas a ahorrar, que obviamente son, ¿cuánto? $1,000, $2,000 más o menos por cada licencia. Entonces, adicional al poco de plata que vale la licencia de VMware y más con el tema ahora de suscripciones, pues tienes que comprar adicional esas dos licencias que son más o menos, así grandes rasgos, $2,000 allí. Entonces ahí es donde se ahorra al momento de nosotros utilizar Hyper-V por esas dos licencias virtuales que nosotros vamos a ejecutar. Que yo no voy a utilizar Windows Server en ningún momento en mi host de virtualización porque yo voy a utilizar solamente Linux, voy a utilizar máquinas virtuales solamente Linux. Bueno, ahí sí ya puedes utilizar otro tipo de licenciamiento, aunque con Hyper-V puedes utilizar sin ningún problema máquinas virtuales Linux, pero de pronto si vas a ejecutar Linux Desktop, pues de pronto sí es un poquito mejor en otras versiones, está un poquito más optimizado, digámoslo, con temas de VMware o con temas de Proxmox. Entonces ya allí tú decides qué instalarle a tu host, si un VMware o si un Proxmox, por ejemplo, porque te sale más económico, porque de pronto el licenciamiento de Proxmox tiene la versión o la capa gratuita, la capa open source. Entonces ya allí depende de lo que tú necesites. Pero es muy importante tener este escenario de una empresa que necesita un solo host de virtualización, que vamos a tener allí dos maquinitas virtuales totalmente gratis, que vamos a poder montar allí nuestro Active Directory Domain Services y nuestra aplicación, nuestra base de datos, y pues no vamos a tener que gastar en estas dos licencias si tenemos un host con Hyper-V allí licenciado. Y obviamente si ya nos vamos por la data center, pues vamos a tener allí todas las máquinas virtuales que soporte nuestro host con esa misma licencia y mejor, pero obviamente vale más o menos $6,000 la data center, más o menos, porque eso depende de cada país, depende de cada partner de licenciamiento y demás. Entonces allí vamos a tener esa diferencia. Importante conocer esto porque hay muchos que se confunden con el tema de las máquinas virtuales gratis que podemos ejecutar cuando estamos utilizando Hyper-V. Entonces ya sabes, si no sabías este tema, si no conocías esto, si de pronto compraste VMware porque creías que solamente podías ejecutar dos máquinas virtuales allí en un host de virtualización, entonces ¿de qué valía comprar un host supremamente grande si solamente podía ejecutar dos máquinas virtuales? No es así. Entonces, para que lo tengas allí en cuenta. Y si no conocías este tema, deja por allí tu buen me gusta para que apoyes el canal. Coméntame allí qué te parece esta oferta por parte de Microsoft. Es una oferta que tenemos para poder que se incentive el uso de Hyper-V y podamos nosotros ejecutar nuestras máquinas virtuales allí gratis en la versión estándar 2, en la versión data center ilimitadas. Déjame por allí en los comentarios y como siempre, si quieres aprender más acerca de Hyper-V, tienes mis cursos en jgaitpro.com. Allí vas a poder aprender mucho más acerca de virtualización con Hyper-V. Y no siendo más, te dejo por aquí. Deja allí tu buen me gusta y suscríbete. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.